Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de febrero de 2017 y esto es La Contracrónica. Si en algo están todos de acuerdo, a un lado y al otro del espectro político, es que el proteccionismo está de vuelta. Proteccionismo lo tenemos otra vez aquí, el proteccionismo comercial, quiero decir. Lo cierto es que, como todas las malas ideas, si el proteccionismo es una mala idea, una malísima idea, nunca se fue del todo, siempre estuvo. Lo único que había pasado épocas bastante peores, para fortuna nuestra. La fobia al comercio, a fin de cuentas, no deja de ser algo tan humano como el amor a comerciar. Es una cosa que reside dentro de nosotros mismos y, como todo, o como en todo, mejor dicho, la política oscila, la política siempre sigue a la sociedad, no lo olvidemos, oscila de un extremo a otro. Es decir, se atraviesan épocas librecambistas a las que le suceden épocas más proteccionistas. Parece ahora que estamos entrando en una de estas últimas. El pistoletazo de salida lo ha dado Trump en Estados Unidos y pronto le han salido imitadores, y le están saliendo imitadores prácticamente todos los meses. En Europa, por ejemplo, Marine Le Pen quiere poner trabas al comercio, muchísimas, todas las que pueda, y que Francia se autoabastezca. Esa es un poco su idea. Una plaga, como podéis ver, de enemigos del comercio a los que, digo yo, habrá que presentar batalla. En esto del libre comercio poco importa que se haya demostrado una y 100.000 veces, que el comercio enriquece al que compra y al que vende, enriquece a ambas partes de la cadena. Es algo que no hace falta mucha teoría, no necesito sacaros aquí las tesis de fulano, de mengano, de zurutano, simplemente os pido que comprobéis la realidad. Las épocas librecambistas se han correspondido con épocas de crecimiento económico, de empleo, de prosperidad, de pocas guerras, es decir, de poca violencia en general, y en cambio las épocas proteccionistas han sido lo contrario. Esto tenemos como mínimo los 2 últimos siglos de prueba, de demostración, pero no solo, podemos ir muchísimo más atrás en el pasado y ver que las pautas se reproducen siempre con precisión matemática. Es decir, basta con que empiecen a ponerse pegas al comercio para que aparezcan un montón de problemas. Pero bueno, al fin de cuentas, esto es como el refrán de cuando un tonto toma una linde, pues la linde se acaba, pero el tonto sigue. Es por eso que quizá haya llegado el momento de recordar al tonto que la linde se ha acabado y que no hace falta que siga. Es decir, que no tiene mucho más sentido seguir por aquí y que cualquier cosa que se invente a favor de ponerle trabas al comercio no se inventa nada, realmente utilizan argumentos pasados, pues no significa que eso vaya a mejorar la vida suya y la de todos los demás, o a lo mejor mejora solo la suya, porque muchas veces los apóstoles del proteccionismo lo que buscan es protegerse a sí mismo. De hecho, por lo general suelen ser sectores privilegiados y los propios políticos, básicamente. Si preguntamos a la gente del común, a la que no le han lavado el cerebro, quiero decir, con estas tonterías, lo que comprobaremos es que nadie está a favor de que le prohíban comprar cosas, ¿no? Bien, esto en esta de intentar convencer de lo obvio, creo que están las grandes empresas, por lo menos las que se dedican al comercio, no las que se dedican al negocio del privilegio, al capitalismo de amigotes y todas estas cosas. No sé si fue ayer o antes de ayer, creo que salió ayer, Amazon advirtió de las funestas consecuencias que trae fijar altos aranceles y cerrar las fronteras. Evidentemente Amazon sabe lo que dice, porque tienen a Trump, que ya ha dicho varias veces que esto se va a acabar, que tienen que volver los empleos a Estados Unidos, que esto de colocar empresas fuera del país pues no está bien. Amazon, obviamente, que vive de comprar y vender cosas, porque todo lo que nos venden lo han comprado ellos antes, o de intermediar directamente, pues esto le alarma, y le alarma bastante. Amazon además es una empresa americana que genera muchísimo empleo en los Estados Unidos y que para poderlo generar tiene que innovar continuamente, ser muy competitiva y tal, porque no son los únicos, obviamente, que venden en el mundo. Hay otras empresas que se dedican a esto mismo y esas sí, no están en los Estados Unidos. Bien, estos avisos yo no creo que sirvan para nada. Soy sincero. Es decir, si se piensa, especialmente entre los que piensan que la intervención del gobierno en estos asuntos es
por un lado necesaria, siempre piensa, no, esto lo soluciona el gobierno con un par de leyes, ya está, esto, un par de aranceles y automáticamente la ley se convierte en realidad. Es decir, lo que ponga en el papel automáticamente se convierte en realidad, cuando la mayor parte de las veces no es así. Y por otro lado, buena. Dice, no, es que esto además es bueno, porque significa que es patriótico, que vamos a comprarle a nuestros vecinos, que si yo realmente, en lugar de comprarme unos calcetines hechos en China, pues me compro los calcetines hechos en España, estaré ayudando a trabajadores españoles, a mis propios vecinos, en fin, es bueno. Es decir, hacer estas cosas además es moralmente superior. Esta es un poco la idea general. Es decir, la creencia básica de que el gobierno sabe mejor lo que nos interesa que nosotros mismos. Es una arrogancia tremenda, lo sé, me consta, pero es así. Muchas veces se piensa o se dice, no, es que esto automáticamente, si el gobierno lo arreglase. Hay partidos políticos enteros, y nos fijamos, que están centrados o basados en esa idea. Hay una minoría de tipos y tipas que saben muchísimo mejor ellos lo que a mí o a cualquiera de vosotros os interesa que vosotros mismos, que no tenéis ni puñetera idea lo que queréis en la vida, ni lo que queréis consumir, ni dónde queréis ir, ni nada por el estilo, ¿no? Bien, tenemos ejemplos, es decir, esto no estoy hablando en el vacío, ¿no? Tomemos, por ejemplo, no sé, las primeras iniciativas de Donald Trump, destinadas todas, dicho por él mismo, a reindustrializar el país. Por reindustrializar el país, obviamente, hay que entender que todo se fabrique allí. Dicen, traer los empleos de vuelta. Los empleos de vuelta es donde lo que se fabricaba fuera, ya fuese en México o en China o donde fuese, pues tiene que volver a fabricarse a los Estados Unidos, como si se hubiese fabricado eso alguna vez en los Estados Unidos. Habría que recordarle que los iPhones nunca se fabricaron en los Estados Unidos, o por lo menos se ensamblaron en los Estados Unidos. Siempre se ensamblaron desde su creación, que fue hace exactamente 10 años, acabamos de pasar el aniversario. Creo que Steve Jobs anunció el iPhone, fue en enero, una cosa así, es decir, a principios del año 2007, aunque luego tardó unos meses en salir a la venta. Ya salió en verano, pero vamos, que nunca se ha ensamblado en Estados Unidos. Siempre se hizo, que se ensambla en la China, y desde entonces se ha hecho allí. Eso sí, está diseñado y concebido y todo en como bien ponen las cajas. Cuando uno se compra un iPod o un iPhone, una cosa de estas, pone que está diseñado en California. Bien, aquí en este punto, en esta idea de que hay que traer los empleos desde fuera, que hay que conseguir que todo se fabrique aquí, es donde viene el primer problema. Es decir, si algunas empresas han sacado parte de su producción o la totalidad de su producción fuera del país, quiero decir, fuera del país donde tiene la sede central, se debe básicamente a 3 factores, que a veces se nos olvidan. Y no solo es uno, como siempre se dice, no es que fuera cobran menos. No solo es eso. El primero es que la mano de obra es más barata, simplemente está más especializada. Muchas veces no es más barata, pero encuentro ese tipo de mano de obra en estos sitios. Nada más. La segunda es que los impuestos son más bajos. Eso se hace bastante a menudo. Es ¿para qué voy a fabricar en este país si puedo hacerlo en el país que está al lado? Bueno, aunque hoy con los sistemas de transporte que hay está todo al lado realmente, pero bueno, puedo hacerlo en el país que está al lado pagando un 20% menos de impuestos de sociedades y tal. Y la tercera razón es la regulación, porque tiene una regulación más laxa. Es decir, la regulación, ya sabéis que es un impuesto a la sombra realmente. La regulación puede permitir que se produzca o no se produzca algo, simplemente llenándolo de líneas. Entonces, allá donde se encuentra una regulación más laxa, no solo en términos laborales, sino en todos, una regulación más laxa, no toda la regulación es buena. Entonces, es que basta con que lo diga el gobierno para que ya sea bueno. No, la mayor parte de la regulación es basura. Hay regulación buena, que necesariamente tiene que ser poca, como las leyes. Las leyes tienen que ser pocas y comprensibles por todos. Pues lo mismo, la regulación tiene que ser poca y comprensible por todo el mundo y razonable. No por si acaso, es que esto es por si acaso pasase. Bueno, pues cuando empezamos ya con principios de precaución y cosas por el estilo, automáticamente lo que se produce es que no se produce nada. Bien, si quieren recuperar producción, es decir, partiendo de aquí, que por estos 3 factores la producción sale, es decir, se desindustrializa, abrir y cerrar comillas, un país. Bien, si quieres recuperar esa producción, lo que tendrás que ajustar, o quieres devolver, es decir, quieres hacer los iPhones en América, lo que tendrás es que ajustar, Apple en este caso tendrá que ajustar esos parámetros. Es decir, igualar la mano de obra, igualar el sueldo de los, aunque tened en cuenta que en concreto los iPhones los hacen en gran medida, como todos los cacharros electrónicos los hacen en gran medida máquinas, pero bueno. Bajar los impuestos y relajar la regulación. Pero claro, en el acto esos productos pasarán a ser
más caros y se consumirán menos, especialmente si se ajusta el primero de los parámetros, simplemente. Claro, eso siempre y cuando todo el producto se fabrique fuera, que a veces sucede que no es así. De hecho, las más de las veces sucede que un producto dado, cualquiera, desde el bolígrafo que tengo encima de la mesa, pasando por la libreta que tengo aquí, no digamos ya el monitor el que estoy mirando ahora mismo, no, o el micrófono a través del que hablo, estos son productos que no se hacen todos en el mismo sitio. Hacer no es ensamblar, es decir, fabricar no es ensamblar, no es juntar todas las piezas. Fabricar un producto es algo muchísimo más complicado. Los procesos productivos del mundo actual, de los procesos productivos actuales, son complejísimos, muchísimo más de lo que muchas veces imaginamos o siquiera suponemos. Es decir, y además, de hecho, hay tantos como empresas. Es decir, hablo de los micrófonos. Bueno, pues este en concreto está hecho por una empresa, por cierto, norteamericana, pero otra empresa que sea austríaca o alemana tiene otros procedimientos distintos a la hora de fabricar sus micrófonos. El micrófono, el boli, que lo acabo de coger, el bolígrafo. Tengo un bolígrafo, es de la marca, es de Unibol. Unibol son japoneses, por cierto. Bien, esto tendrá un procedimiento distinto a Bic, que son franceses, o a Faber-Castell, que son alemanes. No se corresponde, es decir, no está estandarizado. Es muy difícil de sistematizar y de categorizar, que es, por otro lado, lo que busca el burócrata a cualquier precio. Está siempre obsesionado con la idea de estandarizarlo todo, de regularizarlo todo, porque es la manera que tiene de gobernarlo. No lo olvidemos, y sobre todo de tasarlo y de meterle impuestos. Vamos a poner algún ejemplo. Veamos, no sé, un simple ordenador portátil, un laptop, que llaman en Hispanoamérica. Uno cualquiera, un HP, un Hewlett Packard. En fin, la marca, como bien sabemos, es estadounidense y probablemente esté ensamblado en China. Hasta ahí más o menos eso lo sabemos todos. Está claro, la marca, bueno, con esos nombres, ni Hewlett ni Packard son muy chinos que se diga, pero sí, probablemente, si miramos por debajo, miramos en la caja, veremos que pone Made in China, nada más. Está ahí bien. Lo mismo puede pasar con cualquier aparato electrónico, una calculadora, una cámara de fotos incluso. Bien. Pero claro, si miramos en su interior un ordenador portátil Hewlett Packard, pues no hay más que abrir la tapa y ver la cantidad de cosas que lleva, ¿no? Desde cablecitos minúsculos, circuitería, los propios botones del teclado, las teclas, todo. La carcasa, los ordenadores Apple, por ejemplo, se hacen con unas carcasas de aluminio muy chulas, así de un unibody, ¿no? Que lo han labrado con láser. Lo que no sabemos, o muchas veces no tenemos en cuenta, es que cada componente está fabricado y diseñado en decenas de lugares del mundo. Es decir, las teclas pueden estar hechas en un sitio, el plástico de las teclas Dios sabe de dónde viene, los circuitos en otro, y así sucesivamente. La pantalla, TFT en otro. Esto podríamos ir bajando en la cadena, ¿no? O subiendo en la cadena, mejor dicho. No sé, vamos a un producto un poco más grande, bueno, bastante más grande. Vamos, no sé, un avión, por ejemplo, un Airbus 320, que es el avión más popular del mundo, el que más lleva las líneas aéreas. Bueno, el Airbus 320 en concreto tiene partes hechas, o está hecho en diferentes plantas, ensamblado al menos, en diferentes plantas que están en Alemania, están en España, están en el Reino Unido y también están en Francia, que es donde se ensamblan al final los aviones. No sé si el 320 creo que también se hace en China, curiosamente, pusieron una planta de ensamblaje hace unos años allí. Pero estas fábricas, estas plantas que fabrican las partes distintas de cada Airbus, importan todo tipo de componentes de los lugares más insospechados. Cualquier trabajador de Airbus os lo puede contar, ¿no? Esto lo traemos de aquí, esto lo traemos de allá. O sea, desde la tornillería interior del avión, que tendrá miles de tuercas y tornillos, hasta la tela de los asientos en la que luego nos sentamos. O los circuitos de los sistemas de vuelo, que también estarán hechos en otro lado. Y el software que gobierna el propio avión y que pasa a través de esos circuitos. Airbus no fabrica esas cosas. Simplemente las encarga conforme a un diseño previo que se han hecho en Airbus y se las encarga a proveedores de todo el mundo y les fija un plazo de entrega y unos criterios de calidad, etc. Simplemente pues queremos que nos sirvas esta cantidad de tela porque necesitamos hacer los asientos o que nos sirvas el asiento entero.
Pero conforme a esto que decimos nosotros, o las tuercas, queremos que sean de este calibre, porque van a ir en tal parte. Entonces tenemos tantas tuercas de este calibre, tantas de este otro, y nos lo vas a producir para tal avión. Bien, aquí podríamos preguntarnos, ¿esos proveedores podrían estar todos dentro de Francia? O ampliemos un poco más, dentro de la Unión Europea. Pues por poder podrían, obviamente. Pero solo si son competitivos en sus respectivos sectores. Es decir, el tornillero en el de la tornillería, el de la tela en el del textil, etcétera, etcétera. Y no siempre es así. El mundo es un lugar muy grande y la Unión Europea solo es una parte. Esto podéis ir bajando. La Unión Europea, a fin de cuentas, no deja de ser un mercado gigantesco, pero bajamos a economías más pequeñas. Ahí sí que ya es directamente imposible que todo se produzca dentro de esa economía. Vamos con un avión más grande, el Airbus 380, que es este que tiene 2 pisos. Es, de hecho, el avión de pasajeros más grande del mundo. Este se fabrica en 16 plantas distintas, repartidas por toda Europa, por estos 4 países que son los que están metidos en el consorcio Airbus. Bien, dentro de estas 16 plantas hay 3 que están en España. Hay una en Getafe, otra en Illescas, que está en Toledo, y otra más en Puerto Real, que está en Cádiz. Aquí en concreto, y esto lo he ido a mirar, pero no lo sabía a ciencia cierta, se fabrica el estabilizador horizontal, el timón vertical y la carena ventral donde va el tren de aterrizaje. Como veis, básicamente se fabrica en la cola del avión. Evidentemente, para hacerlo, para que estas fábricas de Madrid, de Cádiz y de Illescas puedan fabricar esta cola, cada uno hará su parte, pues tienen contratas con otras muchas empresas en concreto, y lo he encontrado en un periódico, con otras 10 empresas, que a su vez tendrán decenas de contratos de suministro con empresas de todo el mundo. Es decir, cuando hablamos de que un Airbus es un producto francés, no es exactamente un producto francés, pero es que tampoco es un producto europeo, es un producto global. Si se tratase de concentrar toda esa actividad distribuida de manera espontánea, diríamos, en un punto por voluntad de un político, pues sucedería que el avión en cuestión saldría carísimo, saldría muchísimo más caro, o directamente no saldría. Eso es lo que yo creo más probable. Esto, como es lógico, pues se traduciría en menor crecimiento económico y más desempleo. Luego, buscando una cosa, buscando la reindustrialización, lo que consiguen es la desindustrialización acelerada. Bueno, podemos enchufarlo al presupuesto, pero llegaría un momento en que habría más empresas públicas ineficientes y en pérdidas enchufadas al presupuesto que empresas privadas generando riqueza. Y ahí se produciría la quiebra inevitable. Bueno, y más aún, otro elemento que hay que meter en análisis, que el proteccionismo es un arma de ida y de vuelta. Es decir, si tú dejas de importar, no quiero hacer negocios con nadie que esté fuera del país, porque quiero que todos los empleos se concentren aquí. No sé si ese alguien te deja de comprar a ti. Es decir, si dejamos de importar camisetas o ropa a China, que se importa muchísima, o qué sé yo, teléfonos móviles, pues ellos no querrán comprarnos maquinaria o componentes de automoción, que es lo que los productos que España más exporta a China. No es el aceite de oliva ni nada por el estilo, son estos 2. Lo he ido a mirar al ICEX, esos datos del año 2015. Es decir, maquinaria y componentes de automoción, porque en España hay muchas fábricas de automóviles. Entonces, y fábricas de automóviles con toda su industria auxiliar. Digamos que la economía está muy especializada en ese tema. Claro, de esto los proteccionistas no dicen nada, no dicen esta boca es mía. Parten de la idea de que es que comprar a los de fuera es malo, pero en cambio venderles es bueno. Venderles sí porque, claro, eso nos genera empleo. Ya, bueno, pero lo que estás diciendo no hace mucho sentido. Todo lo que puedes esperar si a alguien tú le cierras la frontera es que él te cierre la suya. Es una cosa más perfectamente lógica. De tal manera que no sé si ganarás empleos por un lado, pero por este de aquí los vas a perder seguro. Es decir, toda la industria que tienes produciendo cosas para la exportación automáticamente pierde su razón de ser. Bueno, y en el caso de que esos productos se queden dentro del país, porque esto ya se pone en plan ingenieril, pues lo mismo, el país no necesita tantos, o no hay una demanda de tantos productos. Es decir, España produce muchísimos más automóviles de los que se venden, como es lógico. Si tuviéramos que absorber toda la producción nacional, pues no podríamos, a no ser que los regalasen, ¿no? En ese caso a nadie, pues creo que le importa tener 4 coches en el garaje, pero vamos, aun con todo, bueno, sí cuestan dinero tenerlos y bastante. De cualquier manera,
ellos no se meten en estas profundidades, que como veis tampoco son tan profundas, y dicen hacerlo todo por los empleos, para salvar empleos, es la palabra mágica, ¿no? Es que esto es por los empleos. Pues caray, si lo que quieren son empleos, así, en bruto, lo tienen fácil, que quiten todos los semáforos del país y en su lugar pongan a guardias de tráfico. Ya está, van a crear millones de empleos de un día para otro. Luego habrá que ver a cuánto asciende el impuesto de circulación y si podemos seguir teniendo un coche, claro, porque alguien tendrá que pagar el sueldo de esos señores que están en los cruces regulando el tráfico. A mí, con todo, para que veáis que no soy negativo, ni muchísimo menos, ni antipatriótico, yo creo que lo de hacer un país competitivo está bien y es una muy buena idea. De hecho, no se trata de eso, por mucho que diga un político, un país es competitivo, los habitantes son los primeros que quieren hacerlo competitivo, porque todos queremos ser competitivos en nuestro trabajo. Y ganar más dinero, y vivir mejor, y darle mejor educación a nuestros hijos, y veranear en un sitio mejor. Pero claro, yo puestos aquí, yo no competiría con mano de obra. Sinceramente os lo digo, porque eso significaría que estás produciendo cosas muy baratas, con poco valor añadido. Lo haría con otras herramientas, que estas sí están en manos de los políticos. Acordaros de esas tres cosas que os dije al principio. La mano de obra, los impuestos y la regulación. Pues bien, se puede traer empleo, se pueden traer los empleos de vuelta o crear nuevos con bajos impuestos y con poca regulación. Poca y sabia. Si reducimos ambas cargas, afluirán las empresas automáticamente, especialmente las empresas interesantes desde el punto de vista económico, las que más valor producen, tal. Claro, ahí tocamos en hueso, porque es que de eso viven, especialmente de los impuestos. Los impuestos son los que les dan de comer a ellos y los que mantienen su tren de vida. Y las regulaciones les hacen sentirse imprescindibles. Por lo tanto, ahí no toca. No, aquí de lo que se trata es de, vamos a ver, el modo en el que, si os fijáis, es la solución más simple, pero también la más tonta, ¿no? Cerramos la frontera y ya está, y que se tenga que fabricar aquí. Claro, para eso tendríamos que cambiar radicalmente el punto de vista. Así, en lugar de decir América primero, o España primero, o Francia primero, o Argentina primero, tendríamos que pensar en los americanos primero, los españoles primero, los argentinos primero. Y para que los habitantes, es decir, norteamericanos, españoles, franceses o lo que sea, de un país dado, estén primero, su gobierno tiene que estar siempre inevitablemente segundo. La Contracrónica tiene un montón de oyentes en México, de lo cual me alegro muchísimo. Uno de ellos se llama Edgar y está en Tijuana, concretamente. Bien, Edgar me plantea lo siguiente sobre la privatización del petróleo así, de manera general, y sobre Pemex en particular. Es un tema que creo que a los mexicanos les preocupa bastante por lo que he podido leer. Yo sobre temas mexicanos leo muchísimo en Internet. Le sigo varios periódicos suyos, sigo a varios mexicanos, por supuesto, tanto en Twitter como columnistas y demás, y veo que esto es una cosa que se debate bastante. Quizá a mí como español me sorprendió un poco porque no tenemos nada parecido a Pemex en España y bueno, me llama la atención. De cualquier manera, vamos a escucharle primero a él y luego ya paso yo y remato. Cualquier mexicano promedio normalmente se va a alzar en defensa de Pemex y el petróleo mexicano. Esto significa que nadie quiere que se privatice, por ejemplo, el petróleo, porque dicen que privatizarlo le va a hacer un daño al país como ya le ha hecho, por ejemplo, con esto del agua o cualquier otra cosa que se haya privatizado en México. Ahora bien, quisiera que usted me diera su perspectiva sobre sobre si está bien o está mal la privatización, si tiene más beneficios que ventajas, o sea, con su perspectiva, porque tal parece que aquí en México nadie sale en pro de la privatización del petróleo mexicano. Muchas gracias. Como supongo que ya sabes, Edgar, Pemex data del año 1938. La creó, después de una expropiación masiva, la creó el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Es un presidente muy conocido, el cardenismo, el cardenato en México. Es un presidente que gobernó a finales de los años 30, de 1934, 1940 creo, que nacionalizó también los ferrocarriles, hizo la reforma agraria. Bueno, eres mexicano y no hace falta que te cuente nada de él, lo sabrás bastante mejor que yo. Pero vamos, el cardenismo en sí, como tal, fue nefasto para México. Lo miremos desde donde lo miremos, en todos los ámbitos posibles fue una época nefasta que además dejó un montón de piedras a sus sucesores. No
No te voy a decir que toda la culpa de los problemas económicos de México la tenga Lázaro Cárdenas del Río, pero sí fue uno de los primeros. Es decir, en este caso, decimos la gallina o el huevo, no sé muy bien, pero si tuviera que poner a Lázaro Cárdenas en algún lugar, sería en el lugar del huevo. Nacionalizar el petróleo, por ceñirnos más a tu pregunta, es como nacionalizar el trigo o nacionalizar el maíz. Es decir, es una materia prima, sin más ni más. Es como nacionalizar el cobre, cualquier cosa pues que haya. En concreto, la nacionalización del petróleo pues implica que entregar al gobierno, al Estado, entregarle la explotación de esa materia prima con todo lo que conlleva, porque el petróleo no es una materia prima cualquiera, como bien sabes, ¿no? Es decir, es entregar al Estado el usufructo de esa materia prima, que en el caso de México es muy abundante, es uno de los principales países productores de petróleo del mundo. Cuando digo al Estado, es al Estado, no a la nación. Esto que se suele vender, no, es que esto es para los mexicanos, es mentira, es para los gobernantes mexicanos, y lo viene siendo pues desde hace ya casi 80 años para los gobernantes mexicanos. El año próximo se cumplirán 80 años de la nacionalización del petróleo en México. El resultado ya lo conoces. Se puede hacer un balance perfectamente preciso de lo que ha supuesto para México la creación de Pemex y la nacionalización del petróleo. Malas inversiones, corrupción y además gasolina cara, como estáis viendo. Porque Pemex es algo así como el monopolio perfecto, si lo miras desde fuera. Ha conseguido, por ejemplo, digo perfecto en todos los aspectos, especialmente en los malos. Ha conseguido que México tenga que importar gasolina, que uno de los principales productores de petróleo del mundo, no sé si debe estar el sexto, el séptimo, el octavo, pero vamos, en el top 10 desde luego, tenga que importar gasolina. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es posible? Si produce tantos millones de barriles de petróleo al día, ¿cómo tiene que importar gasolina? Pues una razón simple. Y es porque a los carros no se les puede poner petróleo en crudo, hay que ponerles petróleo refinado, en concreto en una variedad de refino que se llama gasolina, o gasoil, ¿no? Y en México solo hay 6 refinerías. Simple. Un país tan grande, un país de 120 millones de habitantes, un país que produce tanta cantidad de petróleo debería tener más. O no sé si más, o las mismas, pero produciendo más de lo que produce. En España, te pongo en la comparación para que te hagas una idea, cuya producción de petróleo es testimonial, puramente testimonial, solo produce un poquito, una cantidad ínfima, ridícula, creo que atiende al 1% del consumo nacional en el delta del Ebro, en el Mediterráneo, pues hay 9 refinerías. Hay refinerías sí que te hablo de memoria, pues en La Coruña, y está en Bilbao, hay en Tarragona, en Cartagena, en Castellón hay otra, en el Estrecho de Gibraltar, en Algeciras hay otra, en Huelva hay otra, en Tenerife hay otra. 9 refinerías y operan varias empresas petroleras. Unas cuantas. Las cuales hay 4 grandes, obviamente, que son las que vemos cuando vamos por la autopista y podemos repostar, pues es las marcas que conocemos todos. 2 son españolas, son Repsol y Cepsa, y luego hay una portuguesa que es Galp y una británica que es BP. La producción española, que es muy pequeña, que ya te he dicho, pues la extrae en concreto Repsol. Las plataformas estas que están, la plataforma esa que está en la desembocadura del Ebro es de Repsol. Pues se limita a extraerlo, es una plataforma en el mar, a refinarla, supongo que en Tarragona, que está al lado, y luego la vende. Paga sus impuestos y asunto arreglado, ya está. Repsol, además de eso, es una multinacional que extrae petróleo por medio mundo y vende sus productos petroquímicos, aceites para motor y todo esto por todas partes, en muchísimos mercados. Yo he visto productos Repsol en un montón de sitios. Es propiedad de sus accionistas. Aunque luego la sede la tienen en Madrid, pero vamos, las propiedades de sus accionistas. Tú mismo puedes ser accionista de Repsol, cualquiera. Está en el IBEX 35, caramba. Idem con Cepsa, lo mismo, la misma historia, o con BP. Bien, algo así o algo muy similar a esto es lo que vendría a suceder en México si no hubiesen nacionalizado el petróleo. Lo único que muchísimo más grande, a una mayor escala, una escala gigantesca, teniendo en cuenta que producen tanto petróleo. Es decir, habría muchas empresas operando, habría, pues no lo sé, 2 o 3 mexicanas, privadas, por supuesto, generando riqueza. No faltaría en ningún momento gasolina a los mexicanos y muy seguramente sería muy barata, tremendamente barata, y exportaría de todo, no solo petróleo crudo, sino también exportaría gasolina y todos los derivados del petróleo. Ahora el caso, y por supuesto no se hubieran dado casos de corrupción ni lo hubiera utilizado el Estado mexicano como una hucha durante 80 años. Los políticos mexicanos. Bueno, ¿y la riqueza del petróleo no se hubiera quedado en México? No, es claro que se hubiese quedado en México. Es que no hay que confundir el Estado mexicano con los mexicanos. Es una cosa bien diferente.
De hecho, no tienen nada más que ver. Uno está básicamente sometiendo a los otros. Les saca la bandera, les dice lo de la patria, no sé qué, no sé cuántos, y ya está. Y vuestros intereses son mis intereses. No es verdad. Los intereses del Estado no solo no son los intereses de los habitantes de un país, sino que suelen ser intereses opuestos. De ahí que cuando digan el petróleo mexicano... Es más, ¿quién estuvo contra la reforma energética cuando se anunció hace unos años? ¿Quién? López Obrador, el único que realmente se plantó con esto. Con esto ya te lo digo todo. La nacionalización del petróleo es una idea pésima que solo convence a estatólatras de la categoría de López Obrador. Pero bueno, mira, se me acaba el tiempo, Edgar, porque este tema da para bastante, en general, de las nacionalizaciones y de todas estas cosas, y más en concreto el de Pemex, que... A ver, no ha llegado a los extremos de PDVSA, que directamente eso ya es el desastre absoluto, pero vamos, que el petróleo en México podría haber hecho afluir muchísima riqueza en los últimos 80 años, pero muchísima, no te imaginas cuánta. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya termina la contracrónica hoy. Os dejo de nuevo el número de WhatsApp, es el 690-827909, que lo tengo aquí apuntadito, ya sabéis, más 34 delante, por si escribís, por ejemplo, desde un móvil mexicano, por si escribís, me enviáis la nota de voz, quiero decir, como me hizo Edgar, y con esto pues doy por concluido el espacio. Así que me despido de vosotros, hasta mañana.